Amados hermanos, que el Padre Eterno me los bendiga. En esta tarde estamos nuevamente en los estudios de Shalom Production, listos, preparados hermanos para llevar a cabo nuestra clase. Hoy empezamos Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, y damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo, ¿verdad?, por Facebook y posiblemente en YouTube. No pudimos transmitir la semana pasada por exceso de trabajo, hermano. Pero aquí estamos y vamos a iniciar, hermano. Vamos a iniciar en esta tarde, amigos, hermanos, familiares, pastores, ministros. Hay mucho trabajo esta semana, tenemos mucho trabajo. Que Dios bendiga a los pastores y mando un saludo al pastor Carlos Ramírez Neri. Pastor de la iglesia de Jehová Jireh, allá en Control 3, o sea, en la colonia Control 3, pero aquí en Matamoros, Tamaulipas. El domingo estarán cumpliendo un año más de labor en ese lugar. Allí, hermano, y por ahí pues estaremos, si el Padre Eterno lo permite, acompañándolos con un grupo de pastores, de ministros, ¿verdad?, siervos, que trabajan aquí, tanto aquí en Shalom Production, como también pastores, ¿verdad?, que están liderando, llevando la palabra en diferentes lugares. Así que un saludo muy especial en esta hora y pues vamos a dar inicio a nuestra clase, el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de Apocalipsis capítulo 20. Vamos a hablar sobre las reflexiones. Vamos a leer primero los versículos que corresponden a este capítulo 20 y posteriormente estaremos haciendo énfasis en cada versículo. Así que el versículo 20, hermanos, vamos a entrar directamente, ¿verdad? Ya que llevamos retrasos, hermanos, que a veces no transmitimos por exceso de trabajo, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos, como dije, mire, vamos a entrar rápido. Saludamos a todos los pastores, ministros que están ahorita en línea y que están en vivo y que posteriormente lo ven por la noche, ¿verdad? Ya que muchos hoy, varios pastores del Valle pues tienen oración, tienen reunión, otros tienen actividades. Hermano Carlos Neri, que como decía ahorita, pues tienen ellos ensayo y más, ahora que van a tener el aniversario y así. Entonces, lo que dicen, yo lo veo posteriormente, después en la noche, por medio de YouTube. Correcto. Entonces, ahí queda el video, tanto en Shalom Production JF, como también en YouTube, hermano. Lo puedes buscar con el link de Shalom Production 27. Bueno, la palabra dice de la siguiente manera, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1, dice la palabra: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el cielo y Satanás, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fueren cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo o un tiempo breve. Y dice el versículo número 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, y esta es la primera resurrección. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron muertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Dice el verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y termina este capítulo con el verso 15 diciendo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, esos son los 15 versículos, dimos lectura y estamos precisamente en el capítulo 20. Y ya casi, hermano, para terminar lo que es Apocalipsis, ¿verdad? Son 22 capítulos y el capítulo 22 es la doxología o un resumen. Pero este capítulo 20 y capítulo 21 se cumplen las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a trabajar con el primer versículo que dice, o sea, Apocalipsis 21, dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una cadena en la mano. Eso es Apocalipsis 21. Y como referencia daremos este título, Satanás y el milenio. Cuando Satanás va a ser atado, da inicio el milenio. ¿Qué es el milenio? Tal vez usted pregunte, bueno, hermano, ¿y qué es el milenio? Bueno, el milenio, la palabra lo dice, son 1000 años, 1000 años. O un año con Yeshua, con Cristo, ¿verdad? Porque dice el apóstol Pedro, para Dios, un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Así que serán 1000 años, literalmente hablando, los que vamos a estar con nuestro Salvador, con nuestro Redentor, con Yeshua, con Jesús, con Jesucristo, ¿verdad? Entonces ese será un periodo de paz, de tranquilidad, será el día de reposo que marca la palabra, el día de reposo, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a dar explicación, vamos a empezar con el versículo 1, vamos a irnos un poquito rapidito, pero les voy a dar todo el soporte, no sé hasta cuántos versículos veamos ahora, pero vamos a empezar con el número 1, hermano, con el número 1 y todo lo que podamos aprovechar, enhorabuena. La interpretación de este pasaje del versículo 1 cuenta con diversas teorías. Hay muchas teorías acerca de lo que es las cadenas, de lo que es atar al enemigo. Bueno, hay muchas teorías, mas sin embargo hay que tomar en cuenta el contexto en el que se encuentra. Entonces, texto sin contexto es un pretexto. Entonces vamos a darle contexto al texto para que tenga soporte. Así que la visión de Juan, el teólogo, se refiere a los acontecimientos acerca del fin del mundo, o sea, los eventos futuros, escatología, eventos, ¿verdad?, que están por acontecer. Dice, también estamos viendo, y el surgimiento, cuando se presenta los últimos tiempos, amados, también surgirá el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios aquí en la tierra, que es precisamente lo que estoy hablando acerca del milenio, cuando Jesucristo Yeshua va a reinar aquí en la tierra. ¿Dónde? Exactamente
desde la ciudad de Jerusalén. Y para ser más concreto, desde la ciudad del rey David. Ok, entonces ahí está todo bien especificado acerca del futuro. ¿Cuál es la casa o el monte del rey David? La casa del rey David está en el monte, hermano, en el monte Sión, en el monte Sión. Entonces, el ángel que desciende con la llave del abismo y la cadena puede ser visto como, chécame esto, como la representación del poder divino. Cuando se habla de la llave del abismo, estamos hablando de la representación del poder divino, ese poder, hermano, que no hay otro poder, para finalizar el reinado del mal aquí en la tierra. Acuérdate que ahorita el que gobierna, el Dios con minúscula de este mundo, de este siglo, pues es Satanás. Pero en el milenio se acabó el poder, se acabó la potestad. Entonces cuando te hablen acerca de la llave del abismo, se está hablando de poder y se está hablando de autoridad. ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién tiene esa autoridad divina? Y no es un poder, cualquier poder, sino un poder divino, una autoridad divina, la tiene nuestro Redentor Jesucristo o Yeshua, hermano, como usted le conozca. Entonces es importante captar esta palabra, hermano, esta palabra de acerca de lo que es el título, por ahí está apareciendo abajo, de lo que es la llave del abismo, para ir entendiendo. Entonces te voy a mencionar ahorita, te voy a explicar de este versículo 1 tres cosas. Te estoy explicando lo que es el abismo, ¿verdad? Ya te hablé de la llave del abismo, te lo voy a explicar ahorita así en tres, llevando una secuencia. Te voy a hablar sobre el abismo, te voy a hablar sobre la llave y te voy a hablar acerca de lo que significa la cadena. Porque a veces leemos el capítulo 20, bueno, los que lo leen, ¿verdad? Y el versículo 1 le damos más rápido. No. Pero hay que detenernos a leer con calma e ir analizando, ir haciendo anotaciones acerca de eso. Entonces, si vas a anotar, ahí te va la primera información. El abismo. ¿Qué es el abismo? Bueno, aquí hace alusión. En este pasaje puede ser considerado como el lugar donde se guarda a los ángeles caídos, a los demonios y también a los espíritus malignos. Entonces, cuando tú escuches el abismo, el abismo, ¿verdad? Entonces se refiere, ¿verdad?, a un lugar especial donde están todos, y no son todos, ¿verdad?, aquellos ángeles caídos, porque unos quedan en el espacio, otros están en la tierra y otros están precisamente abajo en el abismo, pero a eso se refiere a la sepultura o la cárcel, vamos a decir, a la cárcel, donde están todos estos seres, ángeles caídos, los demonios y los espíritus malignos. Eso es cuando hablamos acerca del abismo. El abismo es un lugar especial o una cárcel, ¿eh? Bueno, vamos a la segunda palabra, la llave, que ahorita, ¿verdad?, te di una explicación porque este tema es la llave del abismo. Entonces estoy explicando lo que es abismo, ahora te voy a explicar lo que es llave para ir juntando estas tres palabras que son claves en este versículo 1. La llave que el ángel sostiene en la mano representa el poder, hermano mío, el poder que tiene Dios para mantener esas fuerzas del mal bajo su control. Llave quiere decir poder para mantener todos esos seres infernales bajo control. Van a estar bajo el control de aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad, aquel que le venció en la cruz, en el Calvario, en el madero. Hermano, ese es el que va a tener el poder y sobre todo el que va a tener la llave de mantener esas fuerzas del mal bajo su control. ¿Quién es digno de tomar esa llave? Solamente nuestro Salvador Yeshua Jesucristo. Ahora, acuérdense que viene el arcángel Miguel, y trae las cadenas. ¿Qué significan o qué representan esas cadenas? Bueno,
Ahí te va la explicación. Esas cadenas se puede entender como el instrumento, un instrumento para encadenar. Y por ende significa control también, controlar a Satanás y a todos sus demonios. Si se controla la cabeza, por lógica se van a controlar a todos los seres o servidores que son de Satanás. Entonces, la cadena sirve para sujetar a la cabeza del mal, a la cabeza, amados hermanos, de Satanás, o sea, la cabeza de todo mal, ya que los espíritus inmundos también tienen un organigrama y el líder, la cabeza de ellos, se llama Satanás. Y atando a su líder, pues todos los demás van a estar sujetos, van a estar bajo la llave, bajo el control, en el abismo. Por eso estas tres palabras son claves en el versículo 1. Abismo, llave y también la palabra cadena. Ok, vamos a reflexionar un poquito en este versículo. Ya te di la información escatológica. Ahora vamos a llevarla a nuestra vida. ¿Qué podemos rescatar del versículo 1? Porque muchos dicen, no hallamos nada. No. Fíjese bien cómo nos habla Apocalipsis 21 a nuestra vida. ¿Cómo nos ayuda? Si nos habla a nuestra vida es para ayudarnos. Acuérdense que la palabra dice que Dios, o sea, su palabra es está con nosotros a cada día. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y eso nos ayuda en nuestras tribulaciones, en nuestros dolores, en nuestras angustias, en nuestras preocupaciones, hermano. Él es nuestro pronto auxilio, dice la palabra, en nuestras tribulaciones. Y vienen muchas tribulaciones que vamos a tener que prepararnos. Si no conocemos la palabra, no vamos a estar preparados para enfrentar lo que viene. Pero entonces este pasaje nos lleva primeramente a reflexionar. Primeramente, como te dije ahorita, a conocer el contenido, lo que significa, ¿verdad?, esas tres palabras. Pero después, en nuestra vida ordinaria, hoy en día, antes de que se presente el futuro, nos lleva a reflexionar sobre la importancia del poder divino para controlar y vencer el mal en nuestras vidas. Nos están lanzando saetas, hermano, cosas malas contra nosotros, ¿verdad?, pero nos ayuda, nos enseña cómo pensar, a cómo reflexionar y a cómo actuar cuando el mal se acerca a nuestra vida. La importancia que tiene el poder divino, el poder de Dios, el poder, ¿verdad?, del Padre Eterno, para ayudarnos a controlar, primeramente a controlarnos nosotros, a controlarnos y después a poder vencer el mal que viene a nuestras vidas. Para eso es este versículo 1. Y ahí mencionamos lo que es la llave del abismo. La llave del abismo que el ángel sostiene en la mano representa, hermano mío, el poder que Dios tiene para ayudarnos y para poder superar las tentaciones y todos los desafíos que enfrentamos. Para eso es la llave. Para eso es la llave del abismo. Entonces, la cadena que el ángel usa para encadenar el mal debe ser vista también por otros como un recordatorio de que podemos controlar nuestras acciones y pensamiento. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice la palabra. Tenemos que controlar nuestras acciones y pensamientos para no caer en la tentación de hacer el mal. Van a llegar pensamientos a nuestra vida, a nuestra mente, ¿verdad?, para hacer el mal, para dañar a aquella persona, a nuestro prójimo. Pero esta cadena nos enseña, hermano, ok, tú tienes el control. No vas a caer en la tentación, no vas a caer en el mal, ¿verdad? Y te doy un versículo de soporte. Mateo capítulo 26, verso 41, nos ayuda bastante. Mateo capítulo 26, verso 41 nos dice de la siguiente manera, dice, velad y orad. Dos cosas importantes que tenemos que estar haciendo en estos últimos tiempos. Velad y orad para que no entréis en tentación.
Dice la palabra que el espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que tomar en cuenta estas dos cosas, espíritu y carne. Y estamos formados por espíritu y estamos formados por carne. Aparte, amados hermanos del alma, somos tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Entonces tenemos que estar velando y orando para no caer en tentación. El espíritu está presto, está listo el espíritu, ¿verdad? Pero tenemos también la carne, y la carne es débil. El espíritu dice, ora Juan, lee la Biblia Juan, esto Juan, esto. Y la carne dice, no, tengo sueño, estoy cansado, me duele aquí, me duele acá y acá y acá. Y estamos ya como la hermana Borlote, sacando miles y miles de pretextos. Me preguntaban que quién es la hermana Borlote. Bueno, es un ahí, pueden buscar ahí un video, hermana Borlote, se queja de todo y esto. Bueno, a veces sacamos pretextos, hermano, cuando tenemos nosotros la solución y tenemos sobre todo a Dios de nuestra parte. Así que Mateo 26:41 lo marca claramente y debemos estar conscientes de que el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza del mal. Dice, en nuestras vidas, hermano, el poder de Dios es mayor que cualquier otra cosa en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestra carne, en nuestro ser. Así que podemos, hermano, nosotros pedir ayuda para enfrentar cualquier desafío. Nosotros, hermano, si no podemos con aquello, nos vamos a flaquear o a huir o desertar, no. ¿Qué vamos a hacer? Pedir ayuda. Tenemos ayuda, tenemos protección. Dice la palabra, te doy soporte. El Salmo 46:1 nos da ese soporte y nos da esa confianza. Dice, Dios es nuestro pronto, primeramente dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Fíjate bien, amparo, cuidado, protección, fortaleza, poder, virtud, hermano. Dice, y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces te estás atribulado, estás pasando por un problema, algo adverso, no estás solo, hermano. Ahí está Dios, Hashem, el Padre, Yahweh, Jehová, como usted le conozca o le llame. Ahí está. Y esa es su promesa para cada uno de nosotros. Así que la palabra dice claramente que Él nos ha llamado a la batalla, pero para salir vencedores, porque con Él somos más que vencedores. Así que Dios es nuestro pronto auxilio, hermano, en todas las tribulaciones, nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro cuidado, es Él. No te olvides, este Salmo 46:1. Así que en conclusión, vamos a concluir ya con este versículo 1, con esta explicación, con esta enseñanza. Y se nos habla todo este versículo 1 que es muy pequeño, pero fíjate todo lo que estamos aprendiendo, porque yo enseño, aprendo y enseño. Nos habla del poder divino para controlar y vencer el mal en nuestras vidas. Eso es aplicarlo a nuestra vida, aplicarlo a nuestro ser, para alimentar el espíritu y que la carne mengue, hermano. Entonces nos habla del poder divino, no cualquier poder, el poder divino, el poder de Dios para controlar y para vencer. Control y para vencer, para tener control, y posteriormente cuando se tiene el control va al siguiente paso, que es vencer. No correr, no desertar, no colgar los guantes, la toalla, como se dice, aventar la toalla. No, al contrario, hermano. Dice la palabra, porque si fuera eso, entonces nos estarían catalogando como cobardes. Y la Biblia dice que los cobardes no van a heredar el reino de Dios. Esto es solamente para los valientes. Y lo dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces viene la lucha, viene la lid, viene la contienda, vienen los obstáculos, vienen las barreras. Ok, tenemos amparo, tenemos auxilio, tenemos protección y tenemos poder divino. Debemos estar conscientes de que el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza del mal en nuestras vidas que viene sobre nosotros, y que podemos pedir su ayuda para enfrentar cualquier
desafío, pero a veces nos falta eso, pedir con inteligencia, pedir con sabiduría, pedir con fe, creyendo que vamos a recibir lo que pidamos. Eso nos falta, nos seguirá faltando a lo mejor. Así que nos habla del poder divino para controlar y vencer. Que no se te olvide esto, hermano mío. También vemos en Apocalipsis 21, acuérdate de este ángel que él desciende con la llave. ¿Qué significa este ángel que desciende con la llave? Recordamos, vamos a esto, hermano. Fíjate bien, enfocar a nuestra vida, Aunque son eventos que van a pasar en un futuro ya no muy lejano, nos auxilia y nos ayuda en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en el hogar, en nuestra vida en el trabajo, o sea, laboral, en la sociedad, donde quiera que estemos. Este versículo nos ayuda y nos motiva, hermano. Recordemos que en medio de luchas y pruebas, amén, amén, y en las tentaciones de la vida, hay una fuerza divina que puede abrir y cerrar puertas en nuestro camino. Y ese poder divino se llama Dios, es Dios, el Padre Eterno, Yahweh, como le conozca. Él es el que puede abrir o cerrar puertas, hermanos, según Él vea nuestra condición, nuestra necesidad. Si es necesidad de cerrar puertas, Él cierra, para que no nos vayamos al mal. Y si es necesidad de abrir puertas de bendición, Él las va a abrir. Todo se va a hacer conforme a su voluntad y de la mejor manera para bendecirnos, cuidarnos, proteger nuestras vidas. Y esta imagen de Apocalipsis del ángel que desciende con la cadena nos invita a confiar en que a través de la fe y de la oración podemos acceder, hermano, a la ayuda y la protección de Dios que Él nos ofrece. Dios nos está ofreciendo cuidado, ayuda y protección, asegurando que el bien siempre prevalece sobre el mal, Es una promesa de esperanza y un llamado a permanecer firmes. Un llamado a permanecer firmes, más que nada en estos tiempos difíciles. Te doy soporte bíblico, hermano. Te doy soporte bíblico. Te doy una pequeña, por ahí, información de Apocalipsis en su línea escatológica. Lo llevé a una reflexión personal y ahora te doy soporte bíblico. Efesios capítulo 6, verso 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Puedes leer todo Efesios capítulo 6. Yo te estoy seccionando esto. Tú puedes leer todo, porque ahí está la armadura de Dios. Pero Efesios 6:13, otro versículo, lo selecciono. Por tanto, dice, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, fíjate, se vuelve a repetir esta palabra, estad firmes. Firmes, hermano. Ahora, Filipenses 4 nos dice que siempre debemos estar regocijados, aún en luchas, en pruebas, en la alegría, en el gozo, en las tribulaciones, ¿no? Como Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Y podríamos ir a Filipenses 4:1, que podría ser el contexto de Romanos 12:12. Dice Filipenses 4:1, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, dice, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y le dice, amados. Fíjese el amor de Dios para cada uno de nosotros. Dice, amados. Aunque seamos faltosos, pecadores, blasfemos, desobedientes, que hablamos del hermano, de la hermana, de todo mundo, hermano. Aún así, el Padre Eterno, fíjese cómo extiende sus brazos y dice, amados, amados míos. Dice, deseados para aquellos que
no tienen amor, aquellos que solamente en su mente, en su cabecita, ¿verdad? Tienen ideas de hacer el mal, de hacer el daño, de perjudicar. Acá en el norte dice de transear, de hacer cosas malas, hermano. No, no, no. Y son personas, ¿verdad?, que asisten a las iglesias, pero solamente hay maldad en su cabeza. Dice el Señor, amados míos y deseados. Él desea que haya un cambio y que haya una conversión en todas las personas. En todas las personas. ¿Por qué? Porque el tiempo realmente se acerca. El tiempo está ya a la puerta. ¿Cuál tiempo? El tiempo final, el tiempo escatológico, el tiempo que marca la palabra, la escritura como los últimos tiempos. Así que, hermanos míos, vamos ahora a ver otro versículo más, y este versículo nos habla acerca de la victoria final. Sabemos que el diablo fue atado y para este entonces después será lanzado al lago de fuego donde estará el anticristo, el falso profeta. Pero en este segundo versículo vamos a hablar de victoria. Vamos a hablar de la victoria final y el verso 2 dice que así será encadenado Satanás por 1000 años. Y en esta imagen lo estás viendo, hermano. Y vamos a ver qué significa simbólicamente, hermano. Simbólicamente lo que es que Satanás será atado por 1000 años. Así que vamos a la palabra inmediatamente para ir avanzando al versículo 2. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Quiero explicarte aquí algo antes de avanzar. Dice, y prendió al dragón, y hay una coma, y luego dice, la serpiente antigua, viene siendo la misma persona, o el mismo ser, ¿verdad? Y aquí lo explica, dice que es el diablo. A veces lo conocemos al dragón como el diablo, a veces lo conocemos como la serpiente antigua, a veces lo conocemos como el mismo Satanás. Bueno, es el mismo. Y el enfoque final es, dice, y lo ató. Aquí está la clave, dice, y lo ató por 1000 años. Mientras estos 1000 años él esté atado, en la tierra habrá paz, en la tierra habrá gozo, en la tierra habrá vida. Así que vamos a dar enfoque al versículo número 2. Para los que se están conectando, no estamos tan bien todavía. Vamos a dar la explicación escatológica, soporte bíblico, enfoque a nuestra vida, a nuestra reflexión, y a ver qué más le podemos dar de este versículo. Hermano, lo que el Espíritu nos vaya dando, se lo vamos compartiendo, porque es un mensaje de gloria, de poder, de victoria. Y les digo, Apocalipsis no es para tener miedo, sino al contrario, para regocijarnos, porque es palabras de vida eterna. Es palabra, hermanos, de regocijo, de confianza, de soporte, de cuidado, de protección y sobre todo que ayuda a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo para mantenerse firmes. Todo eso lo aprendimos en el versículo 1. Ok, vamos al versículo 2. Son 15 versículos, vamos a ver hasta dónde llegamos. El libro de Apocalipsis es uno de los libros más polémicos y de más debate en la Biblia. Apocalipsis, ¿verdad? Y como es polémico y de debate, muchos no se quieren meter a Apocalipsis, pero, como les digo, vamos a verlo por un lado bien tranquilo, bien pasivo, con información, pero también con una reflexión. Si nosotros lo vemos en la línea de reflexión, vamos a sacar mucho provecho, hermanos, para nuestra vida espiritual, bastante. Así que este libro, que usted bien lo sabe, está lleno de simbolismos, pero también de profecía, que pueden resultar confusas para un lector que ocasionalmente lee el Apocalipsis. Porque muchos me han dicho, hermano, es que yo no entiendo el Apocalipsis. Por más que quiero leerlo, no me dan ganas. Y ¿sabe qué? Que no lo entiendo. Y yo le comprendo y le entiendo así. Cuando la persona ocasionalmente, aunque vaya a una iglesia cristiana y tenga Biblia y tenga todo, no lee el Apocalipsis, eso es lo que pasa.
Esto es lo que pasa a veces, ¿verdad? Cuando lo lee ocasionalmente, le es muy difícil descifrar lo que es un simbolismo, lo que es una profecía, lo que es una reflexión, lo que es una metáfora, lo que es una parábola. Aunque aquí en Apocalipsis casi no nos habla de parábola, pero sí nos habla de muchas metáforas. Y si no sabemos eso, hermanos, pues nos vamos a caer en las mismas o nos vamos a caer quizás hasta confundidos. ¿Vean? Pero bueno, el capítulo 20, verso 2, encontramos un versículo que es claro en su significado y su importancia en la historia del cristianismo. Aquí este versículo 2 nos va a llevar a mucha historia, hermano, a mucho conocimiento, a penetrar, a escudriñar la historia. Entonces, este versículo en cuestión habla sobre la victoria. Acuérdate que dijimos victoria, sobre la victoria de Dios, sobre el diablo, sobre Satanás. Como usted le conozca, diablo, Satanás, chancla, esto, aquello, bueno, ok. Nos habla de la victoria. Se trata de una imagen simbólica, hermano mío, una imagen simbólica de la derrota del mal y la vindicación del bien. La derrota del mal y el bien se reedifica, vamos a decirlo así, para irlo entendiendo. El hecho de que el diablo, que es Satanás, sean descritos como una serpiente antigua y un dragón respectivamente, es un recordatorio de su engaño. Aparte del engaño, acuérdense que también hubo una traición desde los primeros días de la humanidad. Engaño, vamos primero a la traición. Lucifer, el ángel de luz, tenía todo en el cielo, en el trono de Dios, pero quiso ser igual al Altísimo, semejante al Altísimo, hermano. Y empezó a hacer revuelta, empezó a hacer rebelión con una tercera parte de ángeles que le creyeron a su maldad, le creyeron a su mentira, y allí hubo una rebelión. Allí hubo, amados hermanos, lo que estamos viendo, una acción negativa de Satanás, de la serpiente antigua, ¿verdad? Está viendo una traición sobre el Dios Todopoderoso. Y lo vemos como un engaño, pues ya cuando Dios hizo a Adán y a Eva en la creación, ¿verdad? Que le dijo que de aquel árbol no le debería de comer, el árbol, ¿verdad? Que se vería bonito, saludable, sano, vigoroso para el cuerpo humano, pero Dios dijo, de ese árbol, y que no sabemos cuál es su fruto, porque muchos dicen ahí, la manzana, no fue manzana, no sabemos, dice el fruto del bien y del mal. Entonces, el enemigo engaña a Eva, engaña a Adán, y tampoco vamos a entrar aquí a un conflicto de que si fue a Eva, si fue a Adán, no, a los dos se los llevó. Hermano, y ya sea que haya engañado a Eva o a Adán, significa que engañó al ser humano, a la humanidad. Y de ahí la serpiente antigua estuvo arriba de la cabeza del ser humano. Por eso Dios lo destituyó, lo sacó del Edén, de las promesas que les había dado. Y entonces eso llevó a que el hombre, el ser humano, empezara a tener una separación con Dios. Empezaron a ver que sus cuerpos estaban desnudos. Empezó a entrar malicia, hermano. Y el engaño, la traición, es lo que provoca, ¿verdad? Que nos demos cuenta de que estamos haciendo mal y que quieran seguir en el mal. Pero cuando eso sucede, para eso viene a trabajar el Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo nos redarguye, hermano, y nos aleja de todo pecado. Si venimos ante Dios con un corazón contrito y humillado, pasa lo que dijimos en el versículo 1. Él nos cuida, nos ama, nos protege, quiere que vengamos ante Él. Dios está con los brazos abiertos esperándonos que vengamos a un corazón contrito y humillado. Ahora te digo algo, el hombre se separó de Dios, pero cuando Jesucristo trajo su primer mensaje, el primer mensaje fue arrepentidos y convertidos. Y ese es el mensaje que hasta el día de hoy debería estarse predicando en las iglesias. No quedó ya en el pasado, en un museo, en un libro escrito, no. Debe de estar vigente
ese mensaje. ¿Por qué? Porque hoy hay mucho engaño y hay mucha traición en las iglesias, en las congregaciones, en los hermanos, entre los cristianos, en todo eso. Entonces, necesitamos ese mensaje de Juan el Bautista, ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo, arrepentidos, el mensaje de los discípulos, arrepentidos y convertidos. Entonces necesitamos arrepentirnos de todo el mal que hemos hecho y sabemos que Dios tiene misericordia, bondad de cada uno de nosotros. Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Bueno, esto es un recordatorio. Hablamos de su engaño y de su traición hacia la humanidad y quiere que la humanidad se vaya junto con él. Satanás fue tan listo que se trajo una tercera parte de los ángeles del cielo. Y esos ángeles, esa tercera parte se llama ángeles caídos. Por eso el versículo 1 te hablaba del abismo. Ahí están, hermano, muchos de ellos. Otros que van en el espacio, que es otro tema, ¿verdad? Es otro tema, hay principados y hay, bueno, en las regiones celestes. Pero Dios nos da poder y nos da autoridad y nos enseña cómo hoy en día vencer. Hoy en la actualidad, cómo vencer. Entonces, la idea de atar al diablo y a Satanás por 1000 años sugiere una victoria definitiva y duradera sobre el mal. Por mucho tiempo el mal ha vencido, ha ganado. Es una influencia total que está en la mayor parte de los seres humanos, pero tiene caducidad. ¿Y cuándo será esto? Cuando Satanás sea atado por 1000 años. Es un mensaje de esperanza en un mundo que a menudo parece que no, puede ser un mundo caótico o incomprensible. Mucha gente no alcanza a comprender lo que está pasando. ¿Por qué me fue mal hoy en el trabajo? ¿Por qué mal en la escuela? ¿Por qué eso? ¿Por qué todo? Muchos dicen, ¿por qué todo me sale mal? Salgo de Guatemala, entro a Guatepeor, salgo y entro en otro, una deuda y otro. ¿Y por qué, hermano? Porque quizás no has analizado tu vida, no has analizado cómo estás delante de la presencia de Dios y le estás dando prioridad, estás confiando en Dios. O estás siguiendo la corriente de este mundo. A lo mejor la opresión del enemigo ha llegado a ti, que es lo que significa el versículo 2. Porque Él nos habla de victoria. Toda esa opresión, Dios nos da el poder para liberarnos de eso y sobre todo ser triunfantes, darnos la victoria, que es algo que uno de los atributos que Dios tiene para con nosotros. Nos hace vencedores. Dice que con Él somos más que vencedores. Y es un mensaje de esperanza. Hay mucha esperanza, hermano, en su palabra, en lo que Jesucristo fue a hacer para nosotros, fue a preparar cielo nuevo, tierra nueva. Dice que morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Él que nos ha dado vida eterna, nos ha prometido vida eterna para que estemos, ahora sí, como dice, por toda la eternidad, por toda nuestra vida, hermano, vida eterna, para siempre. Entonces son promesas que Él tiene para cada uno de nosotros, pero es cierto, todavía hay maldad en el mundo, todavía no podemos lograr eso, porque estamos en el mundo. Y mientras que estemos aquí en el mundo, va a haber maldad, pero tenemos que guardarnos de las cosas del mundo, porque la Biblia dice claramente que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. En este mundo hay maldad, y esta imagen nos recuerda que Dios tiene el poder de derrotarla y de hacer que triunfe el bien. Acuérdate, el bien versus el mal, lo blanco contra lo negro. Y no sé si a ti te gustaban las películas de antes del santo y todo eso, cuando estaban los chiquillos los miraban, ¿verdad? Siempre el santo representaba el bien y los otros personajes el mal, y al último sabemos que pues vencía el bien. Esto, hermano, esto hace cuenta que es un libreto de nuestra vida. Sabemos quién va a vencer al final de todos estos acontecimientos, y va a vencer el bien. Y si nosotros estamos en el lado correcto, pues sin duda que vamos a recibir, hermano, pues todo lo que se nos está prometido en la Biblia. Es un libreto que ya fue escrito hace muchos años, y ahí está, lo escribieron los profetas, algunos 500, otros 700 años antes
de la era cristiana, la era común, la era cristiana. Y ahí está, y sigue vigente esas promesas, ese enfoque a la victoria para cada uno de nosotros. Así que, hermanos míos, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de que Dios tiene el poder para derrotar toda acechanza del enemigo. Y el hecho de que Dios pueda vencer al diablo, que es Satanás, es también una afirmación del poder de Dios, del poder divino. El diablo tiene poder, sí tiene poder, no va a decir que no tiene, sí tiene. Pero el poder de Dios está por arriba de cualquier otro poder. El poder del enemigo es limitado. Y el poder de Dios es infinito. Así que hazte al lado bueno, hermano. Hazte al lado correcto. Únete a los vencedores. Únete a aquellos que van a recibir la vida eterna, la corona de vida, la corona de regocijo. Dice que Él nos corona de favores y misericordia. Así que, hermano mío, únete al ejército de Cristo, únete al ejército de aquellos que van a salir victoriosos, en el cual me cuento yo personalmente también y te animo, vamos al ejército de nuestro Salvador. Y esto nos recuerda que no hay nada que Dios no pueda hacer, Y este mensaje es especialmente importante en tiempos de dificultades y en tiempos de tribulación. Yo no sé cómo esté tu vida ahorita, si hay problemas, adversidades, tribulaciones, dificultades. Bueno, este mensaje es exclusivamente para ti. Para decir, hermano, como dice la palabra Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que pueda emanar en nosotros la confianza, la esperanza, la fe. Y que esto sea una fuerza interna que nos ayude para estar en el lado correcto y poder vencer al mal. Cuando nos sentimos débiles y nos sentimos desanimados, podemos confiar en el poder de Dios para vencer cualquier obstáculo, hermano. Nos sentimos débiles. Muchos se sienten desanimados, ya no quieren ir a la iglesia, a las congregaciones, ¿no? Bueno, ahí es cuando tenemos que tomar el poder de Dios para vencer cualquier circunstancia. Ahora quiero aplicarlo, hermano, ya vamos casi terminando. Quiero aplicarlo a nuestra vida diaria, una reflexión personal. ¿Cómo puede este versículo ayudarnos en nuestra vida diaria, hermano? Pues en primer lugar, nos da esperanza en tiempos difíciles. Esperanza en tiempos difíciles. Cuando pasamos por una situación complicada, podemos confiar en que Dios tiene el poder de sacarnos de esa situación. Además, este versículo nos recuerda que debemos seguir luchando, hermano, luchando por el bien, incluso cuando parece que el mal está ganando. En una lucha, usted ve los gladiadores o los luchadores de lucha libre, ¿verdad? Parece que el enemigo, el otro está ganando y le van a contar ahí el referee 1, 2 y antes de decir la tercera palmada, vea, se agarra fuerza y se quita aquel llaveo, aquel castigo que le estaban aplicando. Entonces, así es, hermano, tenemos que confiar en el poder de Dios, que es nuestra esperanza en tiempos difíciles, cuando pasamos por una situación complicada. Además, este versículo nos recuerda que debemos seguir luchando siempre, hermano, luchando. Somos luchadores, somos hermanos llamados a luchar por el bien. Incluso cuando creamos que vamos perdiendo, nos dice, yo puedo, todo lo puedo en Cristo. Lo dije ahorita, Filipenses 4:13, date ánimo, hermano, ánimo, tú puedes, ánimo, sí se puede. Una frase por allá se oye, sí se puede. Bueno, aplicarla también a nuestra vida. Todo lo positivo vamos a aplicarla. Por último, este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia lucha contra el mal. Todos tenemos una lucha, hermano, interna, una lucha personal, una lucha espiritual, una lucha, ¿verdad? No con carne contra sangre, sino con una lucha espiritual. Y de ¿qué podemos hacer para combatir el mal en nuestro entorno? En nuestro entorno, alrededor de nosotros hay mucho mal, se mueve el espíritu del mal, ¿no? ¿Qué podemos hacer y cómo podemos trabajar para que triunfe el bien en el mundo? ¿Cómo podemos vencer?
¿Qué tengo que hacer? ¿Y cómo podemos trabajar para que triunfe el bien en el mundo? Bueno, estas son preguntas importantes que debemos hacernos si queremos ser verdaderos discípulos, seguidores de Jesús. Así que en conclusión, te doy la respuesta. Apocalipsis 20, verso 2, es un recordatorio del poder y la victoria de Dios sobre el mal. Nos recuerda que Dios tiene el poder de derrotar cualquier obstáculo y que debemos seguir luchando por el bien en el mundo. Si aplicamos este mensaje a nuestra vida diaria, podemos encontrar esperanza y fuerza para enfrentar cualquier desafío que venga a nuestra vida. Así que en los momentos más oscuros de tu vida, de mi vida, donde la sombra del mal parece extenderse, somos invitados a recordar que la luz de Dios siempre va a prevalecer. Somos luz, no somos tinieblas, hermano mío. La promesa de una victoria sublime nos infunde esperanza, recordándonos que no estamos solos en nuestra lucha. No estamos solos en nuestra lucha. Tenemos a alguien que es el capitán y va delante de nosotros. En cada desafío se convierte en una oportunidad para aferrarnos a esa luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Dice que para creer en el triunfo de lo bueno sobre lo malo, tenemos que andar en la luz o estar del lado de la luz. En otras palabras, dijo Jesucristo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, dando a entender que son más que vencedores. Y así que al reflexionar sobre este mensaje poderoso, encontramos la fuerza para seguir adelante y la certeza de que al final el amor y la justicia de Dios triunfará y reinará por siempre. El amor triunfará, hermano, porque es un don de Dios. El amor, acuérdate, el amor de Dios es grande, hermano. El amor de Dios es lo más grande que existe. Y toda esta esperanza, confianza, palabras de victoria es por el amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros, hermano mío. Así que el Padre eterno me los bendiga, hermanos. Son dos reflexiones. Vamos, los primeros dos versículos. Son 15 versículos. Vamos a tratar de que el otro lunes, si el Padre nos permite, vida y salud, vamos a hablar algunos 4. A lo mejor nos vamos un poco más rapidito. Aunque algunos hermanos sí me dicen, no, hermano, así va bien, despacio, porque estamos apuntando y va detallado. Bueno, yo también no quiero ir muy rápido, pues porque yo quiero que usted apunte y que todo eso le ayude, no solamente para predicar, por un estudio, sino principalmente para su vida personal. Y ya después, si usted lo usa para una prédica o algo, qué bueno. Y si quiere más material, haga lo que muchos están haciendo, mándenme por ahí un correo y yo les mando material. Créame que yo lo sintetizo, hermano, yo lo sintetizo porque hay mucho material de Apocalipsis. Y lo vemos no solamente, yo lo hablaba antes mucho en la línea escatológica, pero mucha gente se me asustaba. Ay, hermano, es que usted se va a lo extremo. Ok, le estoy dando reflexiones, lo estoy aplicando a nuestra vida, le estoy dando soporte bíblico y parece que la gente está entendiendo ahora sí lo que es Apocalipsis. Porque sí, habla de figuras simbólicas, hermano, habla de muchas cosas, como te dije hace un momento, pero ¿lo podemos aplicar a nuestra vida? Claro que sí, y ese sería lo mejor, aplicarlo para nuestra vida, porque si nosotros estamos haciendo el bien, estamos de parte del bien, hermano, venciendo el mal, tenga por seguridad que todas las promesas son para nosotros, la vida eterna es para nosotros, para ti y para mí, porque para eso fue el sacrificio que Yeshua hizo en el madero. Fue a preparar lugar para que donde Él está, nosotros también estemos, sus hijos, la luz. Somos la luz. Así que, hermano mío, pues el Padre Eterno me los bendiga y por ahí si quiere compartir estos versículos, no los versículos, este video, compártalo para que estos versículos ayuden a mucha gente. Mucha gente, hermano, mucha gente hoy necesita ayuda. Ya no llevarse a una terapia con un psicólogo y que no. La misma palabra, hermano, te ayuda. Y que el Espíritu Santo, hermano, te dé
ese entendimiento necesario, esa capacidad de entender, comprender, y abre tu corazón para que la palabra entre, hermano. Que sea la semilla sembrada en buena tierra, y vas a ver que todo va a ser diferente, va a ser distinto. Vas a sentir paz, gozo, armonía, gratitud. Tu vida va a cambiar, hermano. No solamente tu cuerpo físico, tu semblante, no, sino tu vida espiritual va a ser diferente. Vas a ver las cosas con amor, con alegría, y salir de ese engaño, hermano, del enemigo, ¿verdad? Que solamente trae amargura, raíz de amargura, enojo, ira, celo, contienda, pleito, dificultades, disensiones. No, eso no, hermano, eso no. Dale la oportunidad que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, la misma palabra, trabaje en tu vida, cambie, te transforma, hermano. Y es lo más hermoso. Te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor, hermano mío. Y te envío un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, y que el Padre Eterno, el Rey de Gloria, te bendiga hoy y siempre. Lo mejor para cada uno de ustedes. De parte de un servidor y de todos los que trabajamos en este humilde ministerio. Bendiciones, salvación para todos y lo mejor, hermano. Les deseamos un fuerte abrazo y adelante, hermano, que pronto estaremos disfrutando de las promesas que Yeshua ha prometido, nos ha dado por medio de su palabra. Shalom, bendiciones para todos. Amén, amén.